Hoy voy a hablar acerca de una herramienta que usan muchos ansiosos, pero que es un poco nociva para superar los cuadros de ansiedad y que es la distracción, los pensamientos positivos, la evitación. Todas estas estrategias que son fabulosas a corto plazo, a largo plazo resultan ser altamente nocivas y sostienen los cuadros de ansiedad. Obviamente, los seres humanos queremos evitar cualquier tipo de sufrimiento, tanto sea la angustia, el enojo, como la ansiedad y los miedos. Pero con la ansiedad particularmente pasa algo extraño. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más evito, más se agigantan los miedos. Y cuanto más se agigantan los miedos, más aparecen esos pensamientos que estoy tratando realmente de evitar. Y entonces se va estimulando y estimulando esos pensamientos y ese miedo intenso, porque le mando una señal a mi mente de que no puedo afrontar el miedo, que tengo que evitarlo, y además le mando otra señal diciendo menos mal que no lo afronté, menos mal que lo evité, porque si no, ¿qué hubiese sucedido? Y entonces me quedo con la creencia de que gracias a que yo evité esa emoción o ese pensamiento, entonces me siento mejor. Y eso pasa en todas las circunstancias vinculadas al miedo. Por ejemplo, si yo le tengo fobia a un gatito, vamos a empezar por un ejemplo más sencillo, le tengo fobia a un gatito, entonces ¿qué digo? Mejor lo evito, mejor no lo afronto. ¿Por qué? Porque cuando lo afronto tengo demasiada ansiedad, tengo demasiado miedo. Yo ya sé racionalmente que eso no es un peligro real, pero mi cabeza lo interpreta así y tengo un montón de sensaciones físicas vinculadas a la ansiedad. Que evite el gato me va a ayudar. A corto plazo me voy a sentir mejor, pero a largo plazo la fobia va a seguir estando ahí. Por eso, de a poquito, lentamente, tengo que ir afrontando el miedo que yo tengo al gato, al perro, al elevador, a estar encerrado, claustrofobia, a todas las fobias que yo pueda llegar a tener, lentamente tengo que ir afrontándolo. ¿Para qué? Para justamente revertir el miedo. La distracción me sirve en ese momento. Pensar de forma positiva me servirá en ese momento, pero no en cuanto a la superación de la ansiedad. Entonces tengo que empezar con una imagen, con un video, mirando un gato desde lejos, ir acercándome hasta que finalmente estoy frente a un gato, hasta que lo puedo acariciar y lentamente ir haciendo un entrenamiento en ansiedad. Pero lo que tengo que hacer es afrontar dosis pequeñas de ansiedad. Nadie dice que sea de forma extrema. Esto es muy importante. No tienen que hacerlo de forma extrema, intensa, sino más bien lentamente. Y así con todos los miedos. Hay algunos miedos que son más objetivos, que quiere decir esto, más concretos, a los cuales yo puedo afrontar de forma directa. Por ejemplo, un gato, un perro, un elevador, claustrofobia, cuando hay mucha gente, la agorafobia también puedo ir lentamente. Pero hay otros miedos que son imaginarios. Y con esos miedos hacemos exactamente lo mismo. Aparece el miedo, aparece un pensamiento, la creencia de que algo va a suceder en el futuro, y entonces empiezo a decir, ay no, si pasa esto y aquello. Y el pensamiento aparece una y otra vez, pero cada vez que aparece yo le doy pensamientos positivos. O le doy pensamientos positivos o distracción, o trato de evitar esos pensamientos. Como que vienen y es un jueguito entre que vienen y que lo evito. Y digo, mejor lo evito, me siento mejor, eso significa que tengo que seguir evitando ese pensamiento, tengo que distraerme o tengo que pensar en positivo. El problema, como decíamos recién, es que regenero el miedo, regenero las fobias, regenero todo esto. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es justamente lo contrario. Es, por ejemplo, agarro una hoja, agarro un papel y empiezo a escribir todos mis miedos. Luego agarro de todos esos miedos, agarro solamente uno, selecciono uno. Y sobre ese empiezo a escribir. Empiezo a escribir opciones, pensamientos alternativos, empiezo a escribir cuánto es mi nivel de creencia sobre eso. Puedo también poner, bueno, si sucediera ese evento, ¿qué podría ser? ¿Qué alternativas tendría? ¿Es realmente cierto ese pensamiento? ¿Cuál es la probabilidad? Y empiezo a discutirlo. Y va a llegar un momento que si yo me paso con ese pensamiento 10, 15, 20, 30 minutos,
Por ahí no el primer día, por ahí no el segundo día, pero el tercer día voy a empezar a sentir que ese pensamiento me aburre. Y cuando empiezo a sentir que ese pensamiento me aburre, es cuando empiezo a recuperarme, es cuando empiezo a entrenarme en ansiedad. No producto de que evité, sino más bien producto de que esa imagen o ese pensamiento ya no tiene tanta fuerza. Así que la estrategia básica no tiene que ver con la distracción y tampoco con los pensamientos positivos, sino más bien con afrontar esos miedos, para obviamente terminar desarmándolos. Si no hacemos eso, es muy difícil que el miedo se vaya, porque lo único que hacemos es espantarlo por un rato y después vuelve a aparecer. Así que ojalá que este consejo te sirva. Hay un montón de ejemplos. Te quise explicar, aunque sea 2 ejemplos bien concretos, para que sea cual sea tu situación y tu ansiedad en particular, puedas ilustrarte y puedas tener esta explicación como eje para empezar a trabajar en tu trastorno de ansiedad, en tu miedo en particular, en lo que te está generando ansiedad, sea un pensamiento, sea una emoción, sea un síntoma, sea una sensación, un sentimiento. Así que en cualquiera de estas circunstancias puedes aplicar el afrontamiento como mecanismo de superación. Y recordá estas palabras, siempre es progresivo, nunca es excesivo. Así que hacelo de forma lenta y progresivamente. Si crees que este consejo pueda servirle a alguien, trata de compartirlo. Como siempre digo, cuantos más seamos los que nos informamos acerca de la ansiedad, va a ser mejor para toda la sociedad. Y si querés que tengamos una sesión privada y querés que trabajemos específicamente en tu caso puntual y qué podés hacer para empezar a superar tu ansiedad, tus miedos o tu nivel de estrés, podés sacar y agendar una sesión en mi web. Te dejo acá la web y ahí podés directamente sacar un turno y va a ser un placer, obviamente, poder verte de forma personalizada. Te mando un saludo enorme. Chau, chau.